Hola a todos, estoy aquí, como veis, en este ambiente más austero de lo que suelo acostumbrar porque no estoy en casa. Y me sirve como contrapunto metafórico para hablar de una serie que es absolutamente todo lo contrario. Una serie que está llena de recursos estéticos, de recursos narrativos, de metáforas. Una serie loquísima en la que sorprendentemente todo funciona. Y ahora voy a intentar abarcar todo esto. Y digo intentar porque es una serie bastante peculiar, que no sé yo si voy a llegar a su altura de miras. Así que vamos a hablar ya de Superstar, una serie de Netflix cuya mayor virtud es estar totalmente alejada de lo que es la rueda del mainstream. Mucha gente no conocerá la historia original en la que se basa no muy fielmente esta Superstar, sobre todo los más jóvenes o los que no sean españoles, porque es una serie que a priori parece que tiene un público muy limitado, porque es una historia muy de nicho. Pero bueno, que eso es lo de menos, que al final la audiencia que tenga o que deje de tener no tiene relación con la experiencia individual. Así que para los que no conozcan la historia, os la cuento un poco rápido y así muy por encima porque es más compleja de lo que en realidad parece. Tamara apareció en televisión un día de la nada, una cantante con escasas dotes para cantar que supuestamente robó una canción y acabó metida de lleno en la rueda de la prensa rosa, acompañada de un séquito de freaks que buscaban parasitar la fama que ella estaba generando. Más o menos es eso. Personalmente, siempre he detestado ese mundillo del cotilleo y en parte este tamarismo, que es como se definió, es el culpable de todo lo que vino después. Esa falta de dignidad a cambio de fama es algo que me repele totalmente y esta actitud que algunos llamarán clasista, yo la llamo humanidad. Por suerte, Superstar no trata de señalar al espectador que pueda tener esa visión de este fenómeno friki. Es algo que la propia serie entiende que pase, pero lo que quiere hacer es humanizar lo que una vez ya fue deshumanizado. Le da a estos personajes una dimensión que la televisión y su incesante búsqueda de morbo obvio siempre. Leonardo Dantes, Paco Porras o Tony Genil fueron unos personajes que vendieron toda su dignidad como seres humanos por unos minutos de televisión, pero fue por unas cuestiones profundamente humanas. Hay un momento en la serie en el que uno de los personajes dice algo así como que la gente ya no quiere arte, lo que quiere es mierda. Una frase que es bastante paradigmática de lo que fue este fenómeno. Una frase que resume ese deseo muy español de ver enfangarse a otros como si fuesen monos en un zoo. Y eso es lo que transmite todo el rato la serie. Es algo muy específicamente español, esa grotesca deformación europea de la que hablaba Valle Inclán, que por cierto se cita directamente en la serie, porque otra cosa no, pero la serie es plenamente consciente de que tanto la historia real como la propia serie son puro esperpento, pura deformación de la realidad para mostrar la misma tal y como es. La serie es así tal cual. Es una historia sobre gente que ni era guapa, ni era rica, ni mucho menos era normal. Esa es la consigna clave que se tiene para tratar el tema principal, que sería el de la fama y los focos. Un tema tan amplio que de él se derivan multitud de cuestiones más, como podría ser la cuestión de la verdad y la mentira, de que todo es relativo, que eso también es un tema que enlaza el principio de los 2000 con nuestras preocupaciones actuales del mundo plenamente posmoderno. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Pues eso no importa, lo que importa es no aburrirnos. Y mira, la historia será muchas cosas, pero precisamente aburrida no es. Porque esta ficcionalización del ascenso y caída de Tamara, también conocida como Ámbar y también conocida como Yurena, porque resulta también que se cambió el nombre porque había otra Tamara que cantaba un poquitín mejor. Esta ficcionalización, como digo, tenía un reto muy complicado, que es el de contar la historia de alguien que pasó efímeramente por nuestras televisiones y que nadie en toda España vio como un ser humano pleno. Por eso, su director, Nacho Vigalondo, bajo el paraguas de la producción de los Javis, posiblemente son las personalidades más originales del panorama español ahora mismo, por eso
han enfrentado esta historia a un revisionismo y a un proceso humanizador. Y es que la gente se reía de Tamara, esto es así. El público se burlaba de ese ecosistema que se había creado a su alrededor. Sin embargo, el devenir de esta sociedad que ha mutado hacia visiones más empáticas ha llevado a un revisionismo de aquellas historias y de aquellas figuras, sobre todo femeninas, que el espectador de principios de siglo pues había convertido en monos de feria. Este ha sido el caso de series como Veneno o como Pam y Tommy, por hablar de figuras catódicas que compartieron espacio de tiempo y burlas. Y este revisionismo, pues como digo, lleva a una justa humanización, porque quizás fuese gente obsesionada con la fama a cualquier precio, pero detrás de eso pues había humanos con sus sentimientos, sus anhelos, sus dolores y sobre todo sus envidias. Ese es el primer acierto de la serie, que Vigalondo suprime cualquier atisbo de clasismo, aunque como digo entiende que el espectador lo viese así, pero su mirada no es por encima del hombro, aunque tampoco se va al otro extremo, tampoco es admiración. Simplemente es una oda a lo peculiar, porque ser raro no es ni bueno ni malo en sí mismo. Y rara también es la serie, rarísima. Un biopic al uso no le habría hecho justicia a esta historia nunca. Y solo había una forma de salir airoso de todo esto, y era provocando que la historia y la narración se encontrasen en ese punto friki. Superstar está saturadísima, porque la historia original da pie a ello, porque estaba siempre al límite de lo humanamente digerible. Cualquier otro director pues habría sentido un vértigo descomunal al asomarse a semejante disparate, pero Vigalondo comprende y juega con esas características tan profundamente arraigadas en el ADN español. Lo complejo, entonces, era tratar algo rarísimo, pero que en realidad está contando unos sentimientos que compartimos entre todos los seres humanos por el hecho de serlos. Es decir, es extraño y a la vez es lo más normal del mundo. Y en España solo hay un director que sabe hacerlo, porque casi toda su obra ha girado en torno a eso, y ese es Vigalondo, no hay más. Y los mundos de este director, todo lo que ha trabajado a lo largo de su carrera, todo eso le permite extender en Superstar un amplio abanico de recursos que parecen no casar, pero que son capaces de conjugar la complejísima realidad interior de los personajes con los estímulos visuales que le acaban transmitiendo al espectador lo que quiere contar de la forma más exacta posible. Pero es que también lo hace de la forma más inexacta posible, porque como he dicho antes, todo es relativo, todo es caos, todo es oposición. Por eso, por ejemplo, usa varias veces la cuestión del doppelganger, que ya veréis que es algo que le da mucho juego a la serie. ¿Y todo esto a qué lleva? Pues a la comparación que vais a ver en todas las críticas, a la comparación con David Lynch, salvando las distancias, claro está. Pero es que muy poquitas veces se ha llegado a conseguir en pantalla esa atmósfera tan extraña, algo que solo consiguen auténticos maestros, que es lo de imprimir en imágenes situaciones que se suspenden en el tiempo. Me explico. Para los más noventeros, que es para quien va dirigida esta serie por otra parte, recordaréis ver Twin Peaks y recordaréis aquella sala roja que parecía existir en un lugar donde no había reglas espaciotemporales. Pues eso lo logra Vigalondo en varios momentos de la serie. Y ojo a lo que estoy diciendo, que no es ninguna tontería, porque lograr eso es difícil de huevos. En la serie existe un aire espectral que la despoja de coordenadas temporales. Como una historia que, al igual que sus protagonistas, no encaja en ningún lado. Es algo onírico, que tiene ese aura que escama al cerebro, porque este nota que está percibiendo algo real, pero a la vez lo digiere como algo irreal. Y me encanta cómo consigue eso con ese diseño de producción tan extraño y tan vintage. Es su mayor acierto, y convierte a la serie en algo que no encaja en ningún lado, que cuenta algo que, aunque fuese real, parece mentira, y que humaniza a unos personajes que tampoco encajaron nunca en ningún lado. Por eso, estos personajes pues solo podían ser retratados en un limbo, donde el espacio y el tiempo no funcione de manera normal. Un lugar que podría ser la nada, pero que no es más que la definición de un perpetuo presente de la realidad española. Total, que Superstar es
pura experimentación porque solo podía ser así. Vigalondo hace que una historia en apariencia sencilla se mueva con fluidez entre géneros, ya sea el cine negro, el surrealismo, el drama íntimo, el costumbrismo, incluso a veces hay como una comedia así muy física, rollo TVO de Ibáñez. Todo tiene aquí cabida, es una mezcolanza que solo podía salir de una mente que comprendiese bien lo que es la cultura española. Que comprendiese que más que esa derivación grotesca que he dicho antes, esa derivación grotesca de lo europeo, es más bien una derivación festiva. Porque si algo se puede decir de los españoles y de nuestra cultura es que somos muy peculiares y que lo llevamos con mucha honra. Tengamos en cuenta ahora que la estructura de la temporada se divide en 6 episodios dedicados cada uno a un personaje concreto, a uno de estos freaks que rodeaban a Tamara y que además el tono de cada capítulo adopta la peculiaridad específica de cada personaje en el que se centra. Eso ya lo veréis, es difícil explicarlo, pero cuando lo veáis lo vais a ver clarísimo. Y total que de esta manera, mediante la definición de estos personajes y la información que a la vez estos nos transmiten, pues vamos reconstruyendo a Tamara como si fuera un puzzle. Y cuando llegamos a su episodio, que obviamente es el último, ya la conocemos de sobra con lo que nos han contado otros, pero que repito de nuevo que si no eres conocedor de la historia puede que te cueste entender algunas cosas. En cambio, el público más nostálgico celebrará conocer una por una esas historias de estos vengadores de lo friki. Que por cierto, todos los actores están increíbles, directamente mutan en los personajes, son todos iguales, pero a la vez con ese toque inexplicable que les hace no ser simples réplicas. Y hay 2 capítulos que sí que son especialmente complejos en cuanto al uso de ese abanico de recursos en cuanto a actuaciones estratosféricas. Uno es el de Leonardo Dantes, que si no me equivoco es el segundo, que coge el tópico de la dualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para hablar de cómo este personaje está en un pozo sin fondo, dividido entre esa fama que le da la salsa rosa y su deseo de ser famoso por lo que de verdad es, que es un artista. Y es increíble lo que hace aquí Sekun de la Rosa con el personaje, que llega incluso a tocarte la fibra. Aquí es donde vemos toda la humanidad de la serie en su máximo esplendor. Y el otro episodio que digo es el de Paco Porras, un mentiroso compulsivo que a día de hoy aún sigue mendigando fama por TikTok. En este episodio es donde más se nota esa conjugación entre forma y fondo. Es el personaje más loco y por eso es el episodio más loco. Carlos Areces interpreta a este Paco Porras en modo excéntrico Nicolas Cage total. Es un salto al vacío del que solo los grandes actores salen airosos. Y efectivamente lo hace. Es un episodio que mezcla, ya veréis, que mezcla lo absurdo de Charlie Kaufman, el surrealismo de David Lynch y la picaresca castiza. Y es que todo eso corre por las latentes venas tanto de Vigalondo como de Areces, como si hubiesen nacido para eso, como si Muchachada Nui los hubiesen cincelado para que más adelante se descubriesen como genios de esto. En definitiva, que es una serie con una rabiosa libertad creativa, una libertad que podría saturar a aquellos espectadores que busquen en la serie un biopic al uso, pero que enamorará a aquellos que comprendan que una historia así solo puede ser contada desde las formas más extrañas posibles, desde lo cutre, desde lo trash, desde lo quiche. Es posible que sea una serie tan ensimismada con destacar por su forma que incluso acaba pareciendo artificiosa. Pues podría parecerlo. Esto es muy subjetivo. Personalmente, lo que yo creo es que tiene un trasfondo bastante digno. Sus pretensiones son bastante dignas. Hay un desequilibrio entre forma y fondo, puede ser, pero es algo tan profundamente original que solo el hecho de que exista esta serie tan anticomercial, esta serie tan delirante, ya me parece un éxito rotundo. Y que haya pasado precisamente en Netflix ya es directamente un milagro.